acuerdan de esa palabra diferencial? El diferencial de una función de una variable. Vimos dos versiones en el curso previo de matemática. Una era ese diferencial de una función de una variable. Cuando f es una f de x, esto es algo así. ¿Se acuerdan de esta fórmula? ¿Sí? Esta es la derivada de f, y esto que está acá es el diferencial de la variable independiente. ¿Sí? Y este es el diferencial de la variable dependiente y o f de x. Una manera de pensar esa fórmula es que si el dx, la variación de x, ¿se acuerdan que el diferencial de x también es igual a delta x, es la variación de x? ¿No se acuerdan del gráfico? ¿Se acuerdan que era algo así? Yo tenía una función, y si yo tengo un delta x, ese coincide con el de x, y esto es el delta f, que no coincide con el df, y que se acuerdan que era el df, era lo que hubiera variado la función si reemplazamos la curva f de x por una aproximación lineal, su recta tangente. ¿Sí? ¿Más o menos se acuerdan de eso? Bien. Entonces, la primera idea que quiero rescatar de ahí es, si el delta x es 0, el dx, que coincide con el delta x, es 0, en ese caso, el df es 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Si esto es 0, esto es 0. Otra manera de que sea 0 es que la derivada sea 0. Entonces, si para cualquier delta x la derivada es en ese punto, en x, acá, es 0, listo, ya está. Va a haber diferencial nulo. Para cualquier delta x, ¿se entiende? O sea que el diferencial entonces tiene que ver con la derivada. ¿No? ¿Y cuándo la derivada es 0? Cuando f, ¿cómo es? Constante. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Parece que hubiera pasado años luz. Pasa lo mismo, ¿se acuerdan de esta fórmula de f ahora? Caso 2, vamos a ponerla acá. Caso 2. Seguimos con el curso previo. Acá teníamos una f de x. Acá tenemos una, supongamos, f de x, y lo que sea. Caso 2, también podíamos calcular en el módulo 2 del curso previo de matemática, podíamos calcular el df. ¿Se acuerdan cómo era el df? Para el caso de una función de dos variables que tiene derivadas parciales. Derivada parcial de f respecto de por más de f con respecto a por. Ok. Nuevamente aparecen los productos de derivadas parciales por de x, ¿no? ¿Y qué pasa si f de x y es una constante? Sus derivadas parciales son 0, ¿no? O sea que todo esto va. Esto es, en este caso, df es 0. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Bueno, ahora yo tengo una expresión. Supongamos que mi expresión es esta. 2x dx más 2y dy igual a 0. ¿A qué se parece esta fórmula? Se parece a esta, ¿no? Para el caso que f es una constante, ¿no? ¿Me siguen? ¿Sí o no? Entonces, si pasa esto, yo me puedo preguntar, ¿no será que hay una f de x y que yo no conozco, que es constante, cuyo diferencial es nulo? Porque eso lo aprendí en materia, en el curso previo. ¿Me siguen? ¿O no? ¿Se entiende la idea? Y esto, a veces lo verán escrito así, pero también pueden recordar que yo puedo esto escribirlo dividiendo por dx, o, si querés, vamos a dar una vuelta mágica. Supongamos que, ¿se acuerdan los que hicieron la clase pasada que con algunos discutimos función implícita? Esto es una expresión con x y con y. ¿No definirá implícitamente una función igual f de x? Si y es f de x, estoy en este caso. Y el diferencial de f, que es
también el diferencial de y, en este caso, el diferencial de f o de y es f' de x, ¿no? ¿Sí? Estoy combinando este caso y este caso. Si esto es cierto, lo reemplazo acá, ¿y qué me queda? Me queda que esto se puede escribir 2x de x más 2y, donde dice de y pongo esto, que lo puedo escribir f' o y' si querés. Y' de x igual a 0. ¿No? Saco factor común de x y me queda 2x más 2y y' todo factor común de x igual a 0. Si esto vale para cualquier de x, entonces, ¿qué es lo que es 0? Todo esto de acá. Y me queda 2x más 2y y' igual a 0. Esto a veces lo hacen, te dicen algunos, no, mirá, dividí todo por dx, esto se cancela, y esto que está acá es de y sobre dx, la derivada de y'. Me quedó lo mismo, ¿no? Pero ¿qué es esto? Esto es una ecuación ¿de qué tipo? A ver, tiene derivadas. ¿Es una igualdad? Es una ecuación diferencial. Primera idea. Una ecuación diferencial, así, haciendo este camino al revés, también la puedo escribir así. O sea que esto que ustedes recién me dijeron que era un diferencial igualado a 0 para esto del curso previo de matemática, también es posible mirarlo como una ecuación diferencial. Entonces, a partir de hoy, vamos a aceptar que esto, una igualdad que contiene de x y de y igualado a lo que sea, a 0 por ejemplo, también es una ecuación diferencial. ¿Sí? También es una ecuación diferencial. Miren, haciendo esto, la llevé a una ecuación diferencial como las que aprendimos en la primera clase. Y reemplazando y' por dy a de x y multiplicando, yo puedo volver para acá. ¿Hasta ahí estamos? Esto y esto son la misma ecuación escrita acá con derivadas y acá escrita con diferenciales. ¿Estamos? Lo mismo. Ahora quiero enganchar que si está escrita acá, yo me puedo preguntar si esto proviene de esta expresión del curso previo. ¿Me siguen? Cuando yo estaba, por ejemplo, a ver, veamos, yo tengo que si esto está pasando, entonces esto y esto deben ser lo mismo. Esto que está acá y esto, nada más que tiene que ser una f constante porque está igualado a 0. Vamos a copiar esta abajo de esta. Esta que está acá la copio acá abajo. A ver. 2x dx dx más 2y dy igual, bueno, a 0. Pero yo quiero que esto sea lo mismo que esto. ¿Qué debe ser igual para que esto y esto sean lo mismo? ¿Quién debe ser 2x? Derivada de parcial de f respecto de x debería ser 2x. Para que esto y esto sea el mismo bloque multiplicado por dx, ¿no? Y esto deberían ser lo mismo. A ver. Y me quedó un sistema de dos ecuaciones, que son ecuaciones diferenciales, no son las que estudiamos acá, pero son fáciles de resolver. Ahora me voy a preguntar, ¿cuál es la función f de x y? Tal que, si yo la derivo, me da 2x. La respuesta es la antiderivo, ¿no? Antiderivo 2x, como esto es una derivada respecto de x, la antiderivo respecto de x. Así está, ¿hasta ahí está bien o no está bien? Si yo derivo una antiderivada me da 2x. Pero podría ser que tenga una cantidad desconocida que no dependa de x. Si este bloque no depende de x, cuando yo derive todo esto respecto de x, esto se me va. ¿Está? Esta antiderivada es fácil, ¿no? ¿Cuál es?
x cuadrado. Sí. Sí, vamos a ponerlo, al final le ponemos la c, no se preocupe. Más g de i. Con la primera ecuación determiné una parte de la expresión de f de xy. Voy a pedirle a esta f de xy que además cumpla la segunda. ¿Qué quiero decir? Miro esto y digo, entonces, si esto es f de xy, la derivada respecto de i de f de xy, que es x cuadrado más g de i, ¿cuánto tiene que dar? Lo sí, ¿no? Más o menos. ¿Está? ¿Sí? Bueno, derivada de x cuadrado respecto de i, 0. Derivada de g de i respecto de i, g' de i, porque como no depende de x, es una función de una variable. Solo de i. Y eso tiene que dar 2i. Y ahora me pregunto, ¿qué función derivada? Bueno, la antiderivada. Entonces ahora g la voy a obtener antiderivando 2i respecto de i. ¿Cuál es la antiderivada de 2i respecto de i? I cuadrado más c. Es decir, ahora, en este caso, vamos a ponerle el c para este cálculo al final. Entonces, reemplazo el valor de la expresión de g de i, la reemplazo acá, y completo lo que me faltaba. F de xy es x cuadrado más g de i, que es y cuadrado, y obviamente yo puedo poner todas las constantes porque al derivar se van, ¿no? Bien. Normalmente, para este cálculo en particular no se le da tanta importancia a la constante, porque no está terminada mi determinación de f. Porque solamente el diferencial vale 0 cuando f es constante. Por lo tanto, cuando yo miro esto, digo, esto es una ecuación diferencial. ¿Podrá provenir de una función de dos variables igual a una constante? La encontré. X cuadrado más y cuadrado. Y la voy a escribir así. X cuadrado más y cuadrado igual a constante. Lo voy a recuadrar. Y fíjense, si yo a esto le calculo el diferencial por el método del curso previo, voy a recuperar la expresión que estaba acá arriba. Entonces, flecha rosita para arriba, tomo una función de dos variables igualada a una constante, la derivo, la diferencio, mejor dicho, obtengo el diferencial igualado a 0. ¿Por qué? Porque un diferencial de una función f de x igual a una constante es 0. ¿Sí? ¿Se entiende por esto que dijimos al principio de la clase? El diferencial es 0. Ok. Pero, si mi problema no es el problema del curso previo, obtener el diferencial, sino mi problema es resolver una ecuación diferencial y obtener una expresión, una familia de funciones sin derivada, resuelvo. Esto lo hago estableciendo este sistema que está acá y resolviendo como lo hice en la parte inferior del pizarrón, antiderivando cada una de estas dos ecuaciones de un modo especial. Tiene un orden, no es cualquier cosa. Bien. Con los que ya hemos debatido, esto define una función implícita ahí como f de x. Para cada valor de la constante, ejemplo, supongamos que la constante vale 5. Entonces me queda un miembro de la familia x cuadrado más y cuadrado igual a 5. Ya sé lo que es eso. Geométricamente es una circunferencia. Pero pueden recordar del curso previo que esto define implícitamente ahí como función de x. ¿Cómo obtengo la derivada? Puedo derivar esto por el método de la derivada implícita del curso previo, matemática. ¿Y qué voy a obtener? Adivinen qué voy a obtener. 2x, 2x, más 2y', 2y'. ¿Derivada de 5? 0. ¿Ven que por el método de la derivada implícita obtengo esto que es la misma ecuación diferencial escrita de otra forma que esta? Hasta ahí hemos visto un caso donde
puedo obtener, dada una expresión de este tipo, una ecuación diferencial escrita así, puedo obtener una expresión recuadrada, función de dos variables igual a una constante. ¿Sí? Primera idea, les voy a pedir que con sus antenitas de vinil del Chapulín Colorado estén atentos acá. Miren mi mano, miren mi tiza, voy a señalar esta parte del pizarrón. Pregunta, ¿esto que está acá es la solución de esto que está acá? No, no es. ¿Por qué? Porque la solución de una ecuación diferencial ordinaria es una función de una variable. Si ustedes hacen todo esto y todos los cálculos están bien y no ponen función de dos variables igual a una constante, está mal. ¿Me siguen? ¿Lo tengo que repetir? Sí. Si ustedes ponen esto, hicieron todos los cálculos bárbaros. Todos los cálculos bárbaros. Genial, pero está mal. Porque una función de dos variables, esto es una familia de funciones de dos variables. Una función de dos variables no es solución de una ecuación diferencial ordinaria. ¿Cuáles son las posibles soluciones de una ecuación diferencial ordinaria? Funciones de una variable. Entonces solo tengo derivadas totales, no tengo derivadas parciales. Si hacen esto y dicen esta es la solución y la recuadran, están cometiendo un error de concepto. ¿Sí? ¿Se entiende? Es como que yo voy al mecánico y el mecánico me dice, no sé, cualquier cosa, no sé, que quiero que me arregle el motor y me limpia los vidrios. No. Error de concepto, no. Entonces, primera idea. Toda vez que veas esto, ¿a qué tenés que llegar a esto? Función de dos variables igual a una constante. Vamos a ser especialmente atentos a si ponen esto o si ponen esto. Si en este pizarrón no entendiste de qué estoy hablando, preguntale a Valeria, preguntale a Manu, preguntale a Germán o a Santiago. ¿Sí? Pregunten qué es una solución y qué no es una solución de esta ecuación de arriba. No vamos a aceptar que vengas y nos digas, profe, pero te dice todo bien, ¿me vas a bajar tanto por no haber puesto igual una constante? Pero si solo era poner igual a C. Yo ahora cuando termine la clase te voy a contar una historieta sobre esto. ¿Tá? Primera idea. Segunda idea. ¿Es cierto que escribas lo que escribas acá, siempre vas a tener una función? No. No toda expresión que vos pongas acá, vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo, menos y diferencial de x más x diferencial de y igual a 0. ¿Tiene solución? Veamos. Copiamos lo de acá. ¿Esto tiene que ser quién? Tengo que resolver que esto tiene que ser la derivada respecto de x igual menos y. Y lo que multiplica ahí es la derivada parcial respecto de y tiene que ser. Ok, hago lo mismo que de ahí. Vamos, hacemos. Primera, tomo la primera ecuación, la antiderivo. Busco entonces de la primera ecuación encontrar f de x y antiderivando esto que está acá, que es menos y, diferencial de x, más una función que no puede ser función de x. ¿Estamos? Estoy repitiendo este proceso. Ejemplo 2. ¿Está? ¿Me siguen? Bien, ¿cuál es la antiderivada de menos y diferencial de x? Tiene que ser menos y por x, porque al derivarlo respecto de x me tiene que quedar menos y. ¿Estamos? Más g de y. Ya con esto, con esta f se cumple la primera. Vamos a hacer que se cumpla la segunda. Quiero que esto derivado respecto de y me tiene que dar. Ok, derivo. Derivada respecto de y de todo esto. Menos i x más g de y. ¿Cuál es la derivada de menos i x respecto de y? Menos x más g'. ¿Y cuánto tiene que dar? X. O sea que ahora despejo g' para antiderivar, que es repetir lo que dice acá. Quiero antiderivar para obtener g. Ok. Paso para allá. Menos x pasa más x, 2x. Pregunta. Una función que no depende de x, si la derivo, ¿puede depender de x? Estoy de acuerdo con ustedes. No puede ocurrir. Como no puede ocurrir, no hay ninguna función de dos variables
que cumpla estas dos condiciones. Por lo tanto, esta expresión que está aquí no es el diferencial de ninguna función de dos variables. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí o no? Por lo tanto, esta, si te distraes, te parece que podría ser como esta, pero no pertenecen a la misma clase. Vamos a poner un nombre. A esta expresión y todas las que son como esta, donde esto y esto puedo utilizarlos para formar un sistema y encontrar una función tal que si yo la diferencio me da lo de arriba, ¿se acuerdan? X cuadrado más y cuadrado, si yo le calculo a esto el diferencial me queda lo de arriba. ¿Sí? Cuando pasa esto, cuando te encuentro f de x, y, diré que esta que está acá se llama exacta. Y tiene solución. ¿Y cómo la hallo? Así. ¿Hasta ahí estamos? Y si pasa esto, diré que esta no es exacta. Parece, pero no es exacta. Esta sí es exacta. Hay un chequeo. El chequeo consiste en que si yo derivo de nuevo a esta respecto de y derivo de nuevo a esta respecto de x, me quedan dos derivadas segundas parciales cruzadas. Hay un teorema que dice que si estas dos derivadas segundas son continuas, tienen que ser iguales. ¿Me siguen eso? Vamos a aplicar el chequeo acá. Tengo que derivar esto respecto de... ¿Cuánto da? 2x derivado respecto de y. 0. 2y derivado respecto de... ¿Cuánto da? 0 y 0 son... Pasó el chequeo, es exacta. Vamos a esta. Tengo que derivar a esta respecto de... Hagamos el chequeo. Check. Derivo a menos y respecto de y. ¿Y cuánto da? Derivo a esta respecto de x. ¿Y cuánto da? ¿Son iguales? No. Por lo tanto, no hacía falta hacer toda esta historia. Solo con hacer las derivadas cruzadas, a esta la derivo respecto de y a esta la derivo respecto de x, ya me podía dar cuenta que esto no es lo que parece. Fuera, fuera, no eres exacta.